Estar juntos a nuestro Padre Dios para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría, nos dé todo el entendimiento. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, de verdad te damos muchísimas gracias porque tú nos has dado una salvación tan grande y tan preciosa. La sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue derramada hace 2000 años en la cruz, nos ha llegado a nosotros por medio de la fe. Ahora nosotros creemos que esa sangre preciosa ya cubrió todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Nos has permitido la fe de que todo ha sido perdonado. Nos has permitido la fe de que podemos entrar a tu gran reino el día que tengamos que partir de este mundo. Pero ahora, en la iglesia de Carmen, en la iglesia de Villa, por favor, te suplicamos que a cada uno de los hermanos tú los ocupes mucho en este año 2026 para poder ser buenos colaboradores en tu gran obra de la evangelización. Pedimos con todo el corazón por nuestros amados hermanos que están en la enfermedad, que por favor, si es tu gran voluntad, tú les recuperes, pero también que con tu palabra siempre les estés llenando de mucho ánimo. Pedimos también con todo el corazón que sea el Espíritu Santo quien dirija los labios del predicador para que solamente diga tu mensaje y que también abra el corazón de todos los oyentes para que todos juntos podamos poner por obra las cosas que escuchamos. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, Romanos capítulo 15, por favor. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Si ya todos lo pudieron encontrar, les pido que por favor lo leamos todos juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, como hoy es el primer domingo de este año 2026, también quiero preguntarles, hasta hoy es el cuarto día del año, ¿no? Hoy 4 de enero. Usted, antes de terminar el año 2025, unos días antes o un día antes incluso, meditó sobre sus propósitos a cumplir este año 2026. Si aún no lo hace, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Si no hay un propósito, ¿puede caminar bien? Si no ve una meta, ¿puede caminar bien? No, será una vida muy nublosa. Sin embargo, si tiene una meta fija, si tiene un propósito fijo, puede caminar muy bien. Espero de todo corazón que si ha empezado el año sin fijarse en ningún propósito, hoy pueda meditar en los propósitos que nosotros generalmente decimos los propósitos que quiero cumplir, pero es más adecuado los propósitos que voy a cumplir. Es diferente, ¿no? Lo que quiero cumplir y lo que voy a cumplir. Lo que quiero cumplir se puede quedar en un deseo nada más, pero lo que voy a cumplir lleva una determinación de hacerlo sí o sí. Entonces, espero que los hermanos de las iglesias en Carmen, en Villahermosa, en Cárdenas, de verdad se hayan fijado los buenos propósitos. Hay propósitos básicos en la vida de los salvos. ¿Cuál será? Es lógico, leer la Biblia por lo menos una vez, ¿no? Es un propósito tan básico en la vida de los salvos. Quien ya aumentó de nivel va a decir, yo la quiero leer 2 veces, ¿no? Quien ya aumentó de nivel. También, ¿qué otro propósito básico para los cristianos debería de haber? Sí o sí, un alma tiene que conocer al Señor por medio de mi influencia. Yo tengo que invitar un alma para este año 2026.
2026. Yo tengo que invitar a alguien tiene que escuchar la palabra del Evangelio, se tiene que quedar, tiene que recibir la salvación por mi invitación. Eso también sería un propósito muy básico en la vida de los salvos. Entonces, hermanos, el 2025, no sé, el 2025, usted 31 de diciembre pudo tener la satisfacción de decir, este año 2025, un alma sí vino y se quedó por mi invitación, o pudimos tener la tristeza de decir, 365 días y nadie se quedó por mi influencia. Entonces, hermanos, este 2026, sí o sí, un alma se tiene que acercar por nuestra influencia. En este mes de enero tenemos el seminario de la Biblia, ¿verdad? Del 12 al 16 en Carmen, 19 a 23 en Villahermosa. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a invitar, aunque sea un alma se tiene que quedar por nuestra influencia en este año. De esos dos propósitos son muy básicos en la vida de los salvos. Leer la Biblia por lo menos una vez e invitar a un alma. Entonces, hermanos, especialmente, ¿cuál es el tema que quiero aprender con ustedes este primer domingo del año? Con este título, El Dios de esperanza os llene de gozo. Entonces, con ese título quiero aprender hoy con ustedes. Dice el versículo 13, una vez más lo leo, solo un fragmento. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cuál fue el último tema que aprendimos el año pasado? Sí, sobre la paz, ¿no? Sí, Cristo, la esperanza cumplida, pero enfocado en la paz. Entonces también quiero iniciar este año 2026 meditando un poquito más, pero en la palabra esperanza, ¿sí? Esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo. Hermanos, la esperanza es la palabra que aparece aproximadamente 115 veces en la Biblia. De hecho, hermanos, la esperanza siempre va de la mano de algo sumamente importante, la fe. Sin la fe, nunca jamás podría haber la esperanza. Entonces, hermanos, no puede estar separada la fe y la esperanza. Siempre vienen juntos, como en un paquete, como en un combo. Si no hay fe, nunca puede haber esperanza. Entonces, hermanos, el Dios de la verdadera esperanza también, ¿qué nos quiere decir a cada uno de nosotros? Que tenemos la esperanza viva. Hermanos, ¿por qué la fe y la esperanza son inseparables? Pensémoslo muy bien. ¿Qué es lo que sí o sí puede cambiar la vida de una persona por completo? La fe. Pensémoslo bien. Hermanos, ¿la fe verdadera cambió nuestra vida o no? Imagínense, antes nosotros éramos los pecadores que estábamos caminando al infierno eterno. Entonces, nuestra vida, ¿cómo era? Viviendo en medio de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hemos tenido la fe de creer el Evangelio, ¿nuestra vida cambió o no? Totalmente. Hermanos, pensémoslo muy, pero muy bien. Entre los hombres a veces quieren influir para cambiar la vida de otro hombre, pero cuesta muchísimo trabajo. Incluso uno mismo quiere tener la determinación y la voluntad humana de querer cambiar, pero cuesta muchísimo trabajo. Pero cuando nosotros hemos recibido la fe, inmediatamente nuestra vida empieza a cambiar. Inicia el proceso de estar cambiando. Ese es el grandísimo poder de la fe. ¿Y por qué nos da la esperanza de cambiar? ¿Por qué nos da la fe este poder de cambiar? Hermanos, porque nos hace entender esto. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y mostró lo que le llaman el lugar santísimo. Quiere decir la verdadera presencia de Dios. La fe rasgó, hermanos, nuestra vista y nos mostró la entrada al cielo por medio de la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros hemos tenido esa fe, nuestra vida empieza a cambiar, porque ahora hay la esperanza viva de poder ir al cielo. Es ese el poder de la fe. Entonces, hermanos, esa es nuestra esperanza. Hermanos, vamos a buscar ahora Hechos, por favor, capítulo 24. Está un libro antes de Romanos, un libro anterior al que estamos en Romanos, Hechos, capítulo 24. Versículo 15. El libro de Hechos, un libro atrás del libro de Romanos,
Hechos, capítulo 24, el versículo 15. Capítulo 24, versículo 15, el libro de Hechos. Vamos a leerlo todos juntos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La esperanza humana, la esperanza en este mundo es como un juego de azar. Tanto puede cumplirse como no puede cumplirse. Eso es la esperanza en este mundo. Eso solamente es la esperanza humana. Pero Dios nos ha ofrecido una esperanza que sí o sí se va a cumplir. Una esperanza eterna. La esperanza de este mundo tiene un límite. ¿Cuál es su límite? Mientras exista uno en este mundo. Pero la esperanza que Dios nos ofrece es eterna. Aún nosotros dejemos de existir en este mundo, esta esperanza se va a cumplir, porque Dios nos ha dado la promesa eterna. Entonces, hermanos, dice este versículo 15, teniendo esperanza en Dios. ¿Qué quiere decir? Para los que hemos nacido de nuevo, primero que nada, nuestra esperanza es Dios. Hermanos, eso es lo primero que todos los salvos siempre tenemos que meditar y pensar. Mi esperanza es Dios. Hermanos, mi esperanza no pueden ser las cosas de este mundo. Mi esperanza no puede ser la situación por la que yo esté pasando. Mi esperanza no puede ser mi propia voluntad y fuerza. Mi esperanza no puede ser una circunstancia que salga a mi favor o no. Mi esperanza absoluta y totalmente, ¿en quién tiene que estar? Completamente en Dios. Entonces, hermanos, he ahí la clave. Porque suena muy como fácil decirlo. Mi esperanza está en Dios. Pero cuando llegan todas las dificultades y problemas, hermanos, es cuando más nos tenemos que aferrar a toda esta esperanza. ¿Por qué? Está diciendo, Cristo vino al mundo hace 2000 años, ¿no? Por eso está diciendo, ha de haber resurrección de los muertos. Pero menciona dos cosas, los justos y los injustos. Entonces, ambos tendrán su resurrección. Justos, ¿qué significa? Justificado, justificado, nacido de nuevo, salvo, etcétera. Eso es justo. Justo no quiere decir su obra humana justa. Justo quiere decir ha recibido la justicia de Dios. En San Mateo capítulo 5 el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere más que la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces significa la justicia de los escribas y los fariseos, toda la obra humana que no alcanza para poder ir al cielo. Pero la justicia más alta que la de ellos es la justicia que Jesús cumplió en la cruz hace 2000 años. Entonces, esa justicia, ¿cómo la hacemos nuestra? Hace un rato lo dije, por el poder de la fe. Por el poder de la fe hacemos esa justicia nuestra. Entonces, en ese momento, Dios me muestra la cruz del Señor, su sangre que ha sido derramada por mí. Por fe, yo puedo creer eso, que mi pecado ya ha sido perdonado. En ese momento, soy justo delante de Dios, no por una obra mía, sino porque he alcanzado la justicia de Dios por la fe. En otras palabras, porque he sido justificado por la sangre de Cristo. Hermanos, ¿qué significa justificado? Pensémoslo con un ejemplo muy fácil. Un niño falta a la escuela. El maestro pasa lista. Ese niño no está. Entonces el maestro le tiene que poner falta. Al otro día llega su mamá con un justificante médico. Mi hijo no vino, se enfermó, pero aquí está lo que lo justifica. En ese momento, hermanos, ¿qué hace el maestro? Esa falta la justifica. El niño no vino, realmente no vino, pero aquí está el comprobante donde le tiene que quitar esa falta y tomarle en cuenta como que sí vino. Lo mismo, nosotros éramos los pecadores, merecíamos ir al infierno. Entonces, hermanos, en ese momento, como una falta, tenemos que entrar al juicio ante Dios. Pero el Señor Jesucristo muestra su propia sangre. Aquí está la sangre que cubre, que justifica los pecados de ellos. Entonces, al ver esta sangre preciosa, todos nuestros pecados han sido cubiertos. En ese momento estamos justificados. Sí hemos cometido pecados, pero Dios nos toma en cuenta como si nunca lo hubiéramos
hecho. Porque ahí está el comprobante de la sangre de Cristo. Ahí está el comprobante de su resurrección. O sea, nos toma en cuenta como si nunca hubiéramos pecado por la sangre de Cristo que ha sido derramada. Eso es ser justo. Tiene esta fe y por eso alcanzó la justicia de Dios. Entonces, hermanos, injusto, ¿qué será? Sí, el que hace muchas malas obras podemos pensar, pero propiamente injusto, ¿quién será? Podemos pensarlo injustificado. ¿Por qué? No tiene la fe verdadera, no ha nacido de nuevo, no ha recibido la salvación. No se le juzgará su pecado como tal, sino no ha recibido la salvación. Pero todavía entra en la categoría de los injustos. Pero aquí está diciendo justos e injustos, pero cada uno tiene su esperanza. La esperanza del justo, la esperanza eterna. Pero aún los que no han recibido la salvación, humanamente tienen una esperanza, pero esa se acabará, esa se acabará. Entonces, hermanos, nosotros, está diciendo, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos. Entonces, hermanos, ¿para qué es la resurrección de los justos? ¿Para qué es la resurrección de los que han nacido de nuevo? Para poder entrar al cielo con cuerpo y gozar más, disfrutar más. Hermanos, ¿para qué es la resurrección de los injustos? Para que ellos en cuerpo entren al infierno eterno. Así. Entonces, hermanos, nuestra resurrección es la parte de los justos, los que hemos nacido de nuevo, resurrección de los justos. ¿Qué quiere decir? Sí o sí entraremos al cielo eterno. Aún nosotros tengamos que morir en este mundo, pero hay una esperanza. El Señor nos va a resucitar. Cuando Él venga por segunda vez, el Señor nos va a resucitar y entraremos al cielo todos juntos. Entonces, hermanos, nuestra grande esperanza también. Cristo vendrá por segunda vez y nos llevará al cielo eterno, donde ya no habrá dolor, ya no habrá injusticia, ya no habrá lágrimas, ya no habrá problemas, sino todos estaremos teniendo la alabanza ante el Señor, todos estaremos teniendo la comunión, todos juntos, para siempre. Entonces, hermanos, esa es nuestra esperanza eterna. Vamos a buscar Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. 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 Vamos a leerlo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando hablamos de la esperanza en términos bíblicos, esta siempre se refiere a las cosas eternas. Cuando hablamos de la esperanza que Dios ofrece, siempre está hablando con el término eterno y de la esperanza de la vida eterna. Esta esperanza es una columna muy fuerte en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Aquí casi no ocurren muchos temblores, ¿verdad? Pero en el centro de la República generalmente sí hay los terremotos, los temblores. Pero, hermanos, cuando hay un terremoto, hay edificios y casas que se destruyen y hay edificios y casas que permanecen. ¿Esto por qué? Sus columnas, su base. Si es muy fuerte, claro que la estructura se va a mover.
pero no podría derrumbarse. Si la columna está cuarteada y todo eso, todo se va a derrumbar. Hermanos, es por eso que una columna que nunca puede cuartearse, una columna muy fuerte en la vida cristiana es la esperanza de la vida eterna. Aunque a nuestra vida le ocurran los terremotos, los temblores, hablo de dificultades, problemas y aflicciones, pero esa columna jamás puede cuartearse, ni un poquito. Esa columna hace que nuestra vida cristiana pueda permanecer firme hasta el fin. ¿Por qué? Porque esa esperanza sobrepasa todas las cosas de este mundo. Porque esa esperanza que Dios nos ha permitido por medio de la fe sobrepasa todos los problemas de este mundo. La esperanza que Dios nos ha dado es mucho más fuerte que todos los problemas de este mundo juntos. Es por eso, hermanos, que en la vida de los cristianos salvos sí le pueden ocurrir terremotos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos permite como los terremotos, los temblores en nuestra vida cristiana? Para que nosotros probemos y examinemos qué tan fuerte es la columna de la esperanza que Él nos ha dado. Entonces eso nos dará tanto ánimo de decir, de verdad Dios está conmigo, de verdad yo tengo la esperanza viva. Entonces, hermanos, eso nos hará vivir más confiados en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces les dije que aparecía aproximadamente la palabra esperanza en la Biblia? 115 veces. Pero, hermanos, ¿cuál es el libro en el que aparece más la palabra esperanza? ¿Cuál será? Hoy yo le invito a su comida. ¿Cuál será el libro que más aparece la palabra esperanza? Job, hermanos. En Job aparece aproximadamente 15 veces la palabra esperanza. Pero cuando usted piensa en el libro de Job, la primera palabra que se nos viene sería como que la palabra aflicción. Pero increíblemente es el libro en el que más aparece la palabra esperanza. Hermanos, ¿por qué? Job en un día perdió las cosas materiales. Hasta ahí nosotros podríamos pensar, me dolería mucho perder mi hogar, me dolería mucho perder mi trabajo, me dolería mucho, pero creo que lo podría resistir. Pero cuando le terminan de dar esa noticia, le dicen, todos tus hijos han muerto. Entonces ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar, quizás si me dicen que hoy perdí todas las cosas materiales, sí, quizás me sufriría mucho, pero lo podría soportar. Pero si me dijeran, hoy todos mis hijos han muerto, uno ahí es cuando se podría pensar, ¿qué es lo único ante una noticia tan terrible? ¿Qué es lo único que podría hacer que uno permaneciera firme con esa noticia tan espantosa? La esperanza de la vida eterna. ¿Usted cree que Job tenía esta esperanza o no? Él mismo lo testificó. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 19. Está antes del libro de los Salmos. El libro de Job, capítulo 19, versículo 26. Job, capítulo 19, el versículo 26. Job, capítulo 19, versículo 26. Vamos a leerlo juntos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hace un rato leímos el libro de Hechos, capítulo 24. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tito, capítulo 1, versículo 2, la esperanza de la vida eterna. Y aquí Job está diciendo, después de deshecha esta mi piel, después de que yo muera, en mi carne he de ver a Dios. Entonces él también tenía la esperanza de la resurrección. Él también tenía la esperanza de la vida eterna. Él también sabía que Él va a resucitar en el día postrero. Hermanos, esa esperanza es la columna, como les dije, tan fuerte, en la que Job recibió la peor de las noticias. Pero aún así,
él mantuvo su vida en rectitud delante de Dios. ¿Por qué? Dice el libro de Proverbios 3:25, no tendrás temor de pavor repentino. A Job le vino este pavor de manera repentina. Hermanos, pero pensémoslo bien. Los amigos de Job, hermanos, ¿ellos qué pensaron? Al ver a Job, hermanos, ellos pensaron, seguro esto te está pasando porque tú eres un gran pecador delante de Dios. Seguramente tus hijos se murieron porque ellos habrán cometido muchísimos pecados. Pero cuando vemos Job capítulo 1, la Biblia lo describe un varón justo, que cada día estaba orando. Entonces, lo que le ha venido a Job no ha sido la disciplina, le ha venido el terremoto de la prueba para probar su columna de la vida eterna. Entonces, hermanos, como les dije, lo que a Job le ha pasado, podemos decir que engloba todos los problemas de este mundo y le han venido a él de manera repentina. Pero el libro de Proverbios 3:25, no tendrás temor de pavor repentino. ¿Qué significa? Eso no podrá vencer esta columna de la vida eterna. Entonces, hermanos, Job, aquí, capítulo 19, él declaró esto cuando él estaba teniendo toda la aflicción. Job declaró esto, en mi carne he de ver a Dios, cuando él estaba pasando por todas las dificultades. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, hermanos? Que en medio de la dificultad, esta esperanza es nuestro sostén. En medio de la dificultad, esta esperanza es nuestra columna, la cual, hermanos, está firme y nunca puede demolerse. A Job es el capítulo, perdón, es el libro que más dificultades nos está mencionando en la vida de una persona. Sin embargo, hermanos, sin embargo, también como lo dije hace un rato, es el libro que más nos enseña sobre la esperanza, en la que Job pudo mantener su vida recta delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? La esperanza. ¿Cuándo tendrá, quiero expresarlo así, cuándo tendrá más sabor para nosotros? Cuando estamos en medio de la dificultad. Hermanos, cuando uno está satisfecho y bebe el agua simple, eso no sabe a nada. Pero cuando uno está bien sediento y bebe del agua simple, uno reconoce hasta como que sabe un poco dulce, sabe tan buena. Así también. Cuando uno está sediento, claro que el agua puede saber hasta dulce, sabrosa. Así también. Cuando estamos en medio de la aflicción, es cuando la esperanza más sabor tiene en nuestra vida. Es cuando más dulce la podemos sentir. Eso es normal en la vida de los salvos. Hermanos, pensémoslo bien. Una persona no ha recibido la salvación y le vienen estas dificultades. ¿Qué hará esa persona? Naturalmente, podría tener la decisión de quitar su vida. La esposa de Job, ¿qué le dijo a él? Solo maldice a Dios y muérete. Entonces, hermanos, es el comentario de una persona que no tiene la verdadera esperanza de la vida eterna. Hermanos, ¿por qué en este mundo hay muchas personas que claman así? Yo quiero ya acabar con mi vida. ¿Por qué hay muchas personas que sí toman esta decisión de acabar con su vida? ¿Por qué dicen, creo que ya mejor prefiero como morirme, como anunciando su suicidio? ¿Usted cree que una persona que ha nacido de nuevo podría hacer eso? Hermanos, los que han determinado acabar con su vida, ellos nunca nacieron de nuevo. Hermanos, los que tienen ese pensamiento de decir, ya voy a morir así, no tiene la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permitió esa dificultad? Para probar nuestra columna, para ver si mi columna se derrumbó, entonces mi esperanza no es verdadera. Pero si esta columna sigue en pie, así como Job, mi esperanza de verdad es eterna. Hermanos, ¿qué es lo que se le admira a Job? Él, antes de recibir la dificultad, su vida era recta y justa. Una persona sin esperanza, cuando le viene la dificultad, es normal que toda su vida se derrumbase, actuando como la esposa de Job. Pero Job nos enseña que por tener esa columna bien firme, su vida siguió recta delante del Señor e incluso mejoró delante de Dios. Hermanos, es lo mismo. Si usted mete como un tronco de un árbol a un fuego intenso, ¿este se perfecciona o se consume? Se consume.
Si usted mete un montón de oro a un fuego, ¿se perfecciona o se consume? Se perfecciona. Es así. La esperanza de la vida eterna es nuestro oro, que mientras más se mete al fuego, más se va a perfeccionar nuestra vida. Es por eso que la vida de Job se perfeccionó en medio de la dificultad. Entonces también nuestra vida cristiana se perfecciona en medio de la dificultad. Nuestra esperanza es la columna que ni un terremoto podría derrumbar. Hermanos, entonces, cuando a los que han nacido de nuevo les viene la dificultad, sí entran en tristeza. Uno no podría decir que no. Sí entra en tristeza, pero esta tristeza la aprovecha para llevar una vida todavía más recta delante de Dios. El que no ha recibido la salvación, cuando le viene la aflicción, en ese momento la tristeza lo empieza a consumir. Hermanos, hubo un evento que purificó la iglesia. Ustedes también aquí lo pasaron. Hubo un evento que purificó la iglesia e hizo probar las verdaderas columnas que tenían la esperanza firme. ¿Qué evento habría sido? Cuando hubo la pandemia del COVID. La iglesia de Carmen aumentó en número o disminuyó. Todas, casi todas las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí Dios probó qué columna era verdadera, qué columna tenía la esperanza viva y qué columnas eran tan frágiles que fueron derrumbadas por eso. Hermanos, entonces Dios siempre permite ese tipo de eventos para checar qué columna hay ahí. Entonces, hermanos, si usted experimentó ese COVID, sigue aquí en la iglesia, qué bueno, ¿no? Así. Entonces, hermanos, debemos pensar bien esto. La tristeza para los que han recibido la salvación la van a canalizar en voy a llevar mi vida más recta, voy a permanecer más en la iglesia. Pero los que no tienen la esperanza viva, su tristeza les consume. Ya no quiero permanecer en la iglesia, no quiero llevar mi vida recta, su vida se amarga. La misma tristeza produce un efecto diferente. ¿Por qué? Porque la columna es totalmente diferente. La columna de la esperanza de la vida eterna, que ni un terremoto puede tumbar. Y también la esperanza humana, que un sismo sí la puede destruir. Entonces, hermanos, cuando a los nacidos de nuevo nos viene toda la dificultad, es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor y llevar una vida en rectitud. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Yo voy a leer 23 y 24 y le pido que por favor todos juntos leamos el 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Hermanos, podemos pensarlo. El día en el que Cristo venga por segunda vez. Pero hermanos, el día en el que Cristo venga por segunda vez, el mundo antes de que Cristo venga
¿Tendrá más paz o tendrá dificultad? Mucha más dificultad. Antes de que Cristo venga, ¿este mundo llevará la vida más santa o se meterá en más pecados? En más pecados. El libro de Apocalipsis capítulo 22 está diciendo, en el tiempo final, el justo sea más injusto, el inmundo sea más inmundo. ¿Qué quiere decir? El pecado y la inmundicia van a sobreabundar antes de que Cristo venga por segunda vez. De hecho, hermanos, ¿por qué el juicio de los 7 años de la gran tribulación? Porque esta generación será la más pervertida de todas. Nosotros podemos decir, estamos viviendo en medio de esa generación que será juzgada en los 7 años. Pero antes de que esa tribulación ocurra, el Señor vendrá por nosotros, vendrá por la iglesia, por los que han nacido de nuevo, por los que tienen la columna de su esperanza viva, eterna, que han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? ¿Cuál es el corazón natural de una persona que tiene su columna de la esperanza de la vida eterna? Si cuando viene aquel día, mientras más se acerque, hay más dificultad y hay más inmundicia, dice el versículo 23, los que han nacido de nuevo se van a mantener firme, se van a mantener sin fluctuar. ¿Por qué? Porque la profesión de nuestra esperanza. Porque es así como se muestra la esperanza. Entonces, hermanos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, en un mundo, mientras aquel día se acerca, las personas cometen todavía más injusticia, los que tienen su columna de la esperanza viva, más se estimula en él amor, más quiere predicar el evangelio, pero sobre todo, ¿qué dice el versículo 25 en las primeras líneas? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes son esos algunos que se dejan de congregar? Ellos, hermanos, debemos pensar. Bíblicamente, en las iglesias, nunca podríamos decir que el 100% de los oyentes ha recibido la salvación. De hecho, es algo que en la iglesia de Carmen y en la iglesia de Villahermosa también aplica. No podemos decir que todos los oyentes han recibido la salvación, han nacido de nuevo. ¿Esto por qué? Porque el Señor dice que crecerá el trigo y crecerá la cizaña. Entonces, podemos decir que en la reunión de la iglesia hay dos personas, los que de verdad han nacido de nuevo y los congregantes, que no han nacido de nuevo, pero sí participan. Entonces, hermanos, está diciendo, no dejando de congregarnos. Eso, ¿quién lo muestra? El que tiene la verdadera esperanza. Pero estos algunos que por costumbre dejan de congregarse, hermanos, ¿quiénes? Ellos no tienen la esperanza de la vida eterna. Es por eso, hermanos, que hay que meditar muy profundamente algo. Cuando en mi corazón tiene este sentimiento, nace este sentimiento, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero esto, tiene que meditar esta palabra. Este corazón es el corazón natural de los algunos, los que no tienen su esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, es ahí cuando se separa el trigo y la cizaña también. Entonces, cuando venga Cristo por segunda vez, el trigo y la cizaña se van a separar. Dios se llevará el trigo, la cizaña tiene que ser echada al horno de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, hermanos, por eso es el corazón natural. Por eso está diciendo, versículo 23, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir? Es algo muy natural en la vida de los salvos. Pénselo bien. En un ave, ¿es natural que vuele o no? Para nosotros nos parece majestuoso, pero para un águila, ¿es normal volar o no? Sí. Para los peces, nos parecen tan majestuosos, pero para ellos es normal nadar en profundidades muy bajas o no. Sí, eso es muy normal. Así también, hermanos, así también. El hecho de que venga la dificultad, pero uno pueda permanecer firme, sin fluctuar, y que también se estimule más en el amor, y que también se siga congregando más en la iglesia, para los que tienen la columna firme de la esperanza de la vida eterna, eso es muy normal. Eso es muy normal. No es un superpoder, es algo muy normal. Es como si un edificio que tiene las columnas más perfectas, ni un terremoto lo puede destruir. Eso es normal, porque tiene esa columna. Hermanos, entonces, no quiero decir que los salvos nunca pueden estar tristes. Pero como lo dije hace un rato, sí es normal que nosotros podamos estar tristes. Pero ¿cómo nosotros, cómo ocupamos esa tristeza?
manteniéndonos firmes, sin fluctuar. Es por eso que el salvo tiene la tristeza, más quiere orar. Es por eso que el salvo tiene la tristeza, más quiere permanecer en la iglesia. No salvo, él ya no quiere permanecer, ya no quiere hacer esto. Es normal, es normal. ¿Por qué? La profesión de nuestra esperanza. Entonces, hermanos, hay que pensar esto. Satanás y este mundo pueden llevarse de los salvos todas las cosas, menos una. Es lo mismo que le pasó a Job. Satanás se llevó todas las cosas de Job, se llevó sus cosas materiales, se llevó a su familia y todo esto. Pero hay algo que él nunca se pudo llevar, su esperanza de la vida eterna. Pues este mismo Job, podríamos decirle, este Job es la persona que podríamos decir, humanamente le falta todo. Humanamente a Job de verdad le falta todo. Ya perdió todo lo material, ya perdió como toda su familia, así. Le falta todo. Pero este mismo Job, él, si resumimos toda su palabra, es la persona que, aún faltando del todo, decía, yo lo tengo todo. ¿Por qué? Porque en mi carne he de ver a Dios, porque esa esperanza jamás le puede ser quitada. Así también, hermanos, este mundo, Satanás, etcétera, pueden quitarnos muchas cosas. Puede quitarme mis cosas materiales. También puede quitarme cosas que yo amo demasiado. Pero hay algo que jamás podrá quitar: nuestra esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿quién más tuvo esa misma fe? Vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Es un libro muy difícil de encontrar, creo yo. Habacuc. Habacuc, capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Si de Malaquías se va hacia atrás, lo va a encontrar más rápido. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Habacuc, capítulo 17, versículo 18. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. ¿Ya lo pudo encontrar? Hermanos, antes de leerlo, mire bien, lo que vamos a leer no es un superpoder. Es algo muy normal para los que tienen su columna de la vida eterna. Con ese corazón vamos a leerlo. No es un superpoder. Esto es algo normal para los que han recibido la salvación. Habacuc 3, 17 al 18, lo leemos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es un superpoder. Habacuc, hermanos, él tenía como esta tristeza. Dios, ¿por qué permites tanta maldad? Dios mío, está viviendo en la nación de Judá del Sur, así, y Habacuc estaba muy triste. Al ver cómo todos los judíos cometían hartos pecados, Habacuc estaba triste. Señor, ¿por qué tú permites tanta maldad? ¿Por qué, Señor, tú permites tanta injusticia? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en eso Dios le muestra el juicio que tenía preparado para Israel, cómo Babilonia lo iba a destruir por completo. En ese momento el corazón de Habacuc se entristeció y cambió. Dios mío, ¿por qué los vas a juzgar tan duro? Dios mío, ¿por qué tu juicio es tan severo? Entonces ahí su corazón cambió y entendió. Cuando eso ocurra, hermanos, también él puede perder todas sus cosas, todas sus cosas. Entonces él cantó de esta manera: aunque la higuera no
florezca, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, del versículo 17 al 18, ¿cuántas cosas están mencionando Habacuc que se van a perder? 6 cosas. Entre la higuera, vides, producto labrado, ovejas y vacas. 6 cosas. ¿Qué significa el número 6? Es el número del hombre. Quiere decir, humanamente se me puede quitar todo. Pero hay una cosa que Habacuc dice, nunca esto se me podrá quitar. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mí, la columna de la esperanza. Los que no son salvos no pueden resistir ni el más mínimo problema. Los que no son salvos no pueden ni resistir la mínima dificultad. Se deprime, se cae, etcétera. Pero el que es salvo puede perder hasta el número 6 de todas sus cosas. Quiere decir, todo lo que humanamente tiene, lo puede perder y aún así dirá, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ¿con qué corazón les dije que teníamos que leer esto? ¿Esto es un superpoder? Algo muy normal. Es algo muy normal en la vida de los salvos. Recuerde, Proverbios 3:25, no tendrá temor de pavor repentino. De hecho, también esto es un himno, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, algo así va. Pero, así, hermanos, pero 6 cosas mencionó Habacuc. También nosotros debemos pensar. Ese número 6 representa todas las cosas que humanamente yo tengo y amo en este mundo. Tanto mi familia, mis cosas materiales, mi trabajo, etcétera. Y un día Dios puede determinar que Satanás tenga el permiso de quitarme todas estas cosas. Así como un día Dios determinó y le dio permiso a Satanás de que le quitara todas estas cosas a Job. Pero, ¿para qué? Para que yo me dé cuenta, esta salvación, esta esperanza que yo tengo, jamás, nunca puede ser quitada. Entonces, hermanos, es ahí cuando uno prueba, esta es mi columna de la vida eterna. Es por eso que los salvos sí pueden llegar a tener la tristeza y podríamos decir que era un punto de la depresión, pero nunca, nunca quiere abandonar la vida en la iglesia. Nunca quiere abandonar su fe. Aún tienen muchas dificultades y problemas. Hermanos, entonces también debemos pensar esto. ¿Cuál es el libro que más menciona la palabra esperanza? Job. Pero podríamos decir, hay un libro que más menciona, como no menciona tal cual la palabra, pero como implícitamente la palabra desesperanza. Todo lo contrario. ¿Cuál sería el libro que más menciona como esta palabra implícitamente? No así, sino implícitamente la palabra desesperanza. ¿Cuál cree que sería? Yo también le voy a invitar su comida hoy, si me lo dice. Eclesiastés, hermano. ¿Cómo? Con la frase debajo del sol. La frase debajo del sol aparece aproximadamente 28 veces en el libro de Eclesiastés, mencionando, este es un mundo sin Cristo. Esto es un mundo sin esperanza de la vida eterna. Hermanos, vamos a buscar Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Eclesiastés capítulo 1 está antes del libro de Isaías, está Cantar de los Cantares, antes está Eclesiastés. Después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, debajo del sol, 28 veces aproximadamente aparece en este libro, significa debajo del sol es la frase sin la esperanza de la vida eterna, sin Cristo. Hermanos, como esta esperanza debajo del sol es la esperanza inestable
y de muy poca duración. Hermanos, ¿por qué Dios nos permite el libro de Eclesiastés? ¿Por qué el Señor nos permite este libro? Hermanos, piénselo bien. Dios nos permite el libro de Eclesiastés para ver cómo es un mundo sin la esperanza de la vida eterna. Es por eso que el Señor nos permite este libro, para checar como una ventana, para ver un mundo, cómo es este mundo sin la vida eterna, sin haber conocido a Cristo. Eclesiastés es el libro que perfectamente describe la vida de los que no han recibido la salvación y espiritualmente viven debajo de el sol. Quiere decir, todavía no tiene la esperanza que llega al cielo. Su esperanza todavía está en este mundo porque no ha recibido la salvación. Entonces, ¿cuál sería el resumen de su vida? He aquí, todo ello es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Tanto como puede ser malo, como más exactamente, no es eterno. No le durará para siempre. Está diciendo, y aflicción de espíritu. Por eso Eclesiastés nos describe este tipo de cosas. Eclesiastés le describe a los jóvenes que no conocen de Cristo. Hoy ustedes gozan, ríen, se alegran, pecando mucho, porque tienen fuerza y tienen tiempo. Pero Eclesiastés les dice, ya vendrán sus días malos. Es decir, ya vendrá cuando crezcan y entonces sufrirá todavía más de lo que se imagina. Eclesiastés es el libro a lo que les dice a los que gozan buena salud. Un día se enfermarán y sufrirán mucho. Eclesiastés es el que le dice a los que están trabajando mucho por ganar dinero, está ganando dinero, está disfrutando. En cualquier momento va a morir y ese dinero lo van a disfrutar los que ni lo trabajaron. Entonces está diciendo a los que se esfuerzan mucho en su trabajo, más te esfuerzas, morirás mucho más rápido. Está diciendo, los que más quieren cumplir la justicia humana morirán en este mundo muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay esa justicia. Entonces, hermanos, al ver este libro de Eclesiastés, nos muestra un mundo en el que el ser humano quiere avanzar, pero siempre se encuentra con la maldad de otro ser humano que le arruina todo. Esto es un mundo sin la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, Dios nos permite la ventana del libro de Eclesiastés, donde nos está diciendo, ahora uno está riendo, pero después vendrá todo el dolor, vendrá toda la tristeza. Cuando uno ha recibido la salvación y tiene su esperanza de la vida eterna, su esperanza sube arriba del sol. Quiere decir, este libro de Eclesiastés ya no aplica en su vida. El libro de Eclesiastés está diciendo esto. Hoy ría, hoy goce todo lo que pueda. A los no salvos, hoy ría y goce todo lo que pueda. Emborráchese cuanto quiera, porque después morirá. Y entonces entrará a un juicio tan espantoso. Entonces, por eso, ¿cómo concluye el libro de Eclesiastés? No hay fin de hacer muchos libros. Teme a Jehová y apártate del mal. Recibe la salvación. Obtén esta columna de la vida eterna si no quieres que este libro aplique en ti. Entonces, hermanos, uno en este mundo puede obtener el trabajo de sus sueños, pero también le vendrán todas las aflicciones por todo ese trabajo. Uno puede adquirir lo que tanto le gustaba, pero después con todo eso vendrá toda la aflicción también. Entonces, está diciendo, debe tener su esperanza arriba del sol, obteniendo la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿por qué les dije el Señor nos muestra esto? Con esta historia quiero explicarlo. Un niño, sus zapatos eran muy viejitos. Entonces él le reclamaba a su papá, ¿por qué me permites estos zapatos? ¿Por qué tú me permites estos zapatos? Su papá lo tomó de la mano y lo llevó a un hospital y le presentó a un niño que le habían amputado las piernas. Cuando ese niño vio al otro niño que habían sido sus piernas amputadas, ese niño jamás se volvió a quejar de sus zapatos viejos. Así también, nosotros nos quejamos mucho en la vida cristiana. Dios, ¿por qué me permites tanta pobreza? Dios, ¿por qué me permites tanta enfermedad? Dios, ¿por qué me permites esta dificultad? Dios mío, ¿por qué me permites esto, esto y esto? Y en ese momento Dios nos abre la ventana del libro de Eclesiastés y nos dice, mira cómo vivirías si no estuviera yo contigo. Entonces, ¿un salvo podría volver a quejarse o ya no?
Al ver cómo sería la vida sin Cristo, yo no quiero quejarme así. Piénselo bien, hermanos. Noé es un ejemplo nada más. No digo que esto pasó, es un ejemplo. Noé, sus hijos. ¿Por qué tenemos que vivir dentro de esta arca? Ellos permanecieron en el arca un año, limpiando la suciedad de los animales, alimentando. Es que tan difícil. En ese momento, si ellos ven lo que ocurrió afuera, agradecerán. Gracias Dios por esta arca que tú me permitiste. Los salvos también somos muy quejumbrosos. Sin embargo, por eso Dios nos permite la ventana de Eclesiastés diciendo, ¿quieres estar sin mí? ¿Quieres la alegría tan breve de ellos? Y nos muestra cuál será el fin. Entonces, uno cuando ve la ventana de Eclesiastés, cuando se asoma por ella para ver cómo sería mi vida si yo tuviera un mejor trabajo, cómo sería mi vida si yo la llevo igual que la de mis vecinos que no conocen a Cristo y viven muy bien, al ver esa ventana y ver cómo terminarán, oh, no, Dios mío, yo estoy muy bien aquí. No, Dios mío, yo estoy tan bien aquí, dentro de la iglesia, con la situación que tú me has permitido. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en todo esto. Cuando nosotros tengamos esa queja en nuestro corazón, Dios mío, ¿por qué los de afuera viven mucho mejor que yo? Hay que leer el libro de Eclesiastés. Propiamente, capítulo 1, versículo 14. Mirar, dice Salomón, ¿no? Miré todas las obras, miró por esta ventana. Qué terrible es la vida de los que no conocen a Cristo. Qué terrible es la vida de los que no tienen esta esperanza. Entonces, hermanos, más nos darán ganas de agradecer. Más nos darán ganas de agradecer. Hermanos, entonces, Dios nos ha permitido muy poco, hablando material y humanamente. Pero si lo tenemos a Él, podemos declarar lo mismo que Job. Yo soy la persona que lo tiene todo realmente. Aún me faltan muchas cosas, pero si tengo la esperanza de la vida eterna, está bien. Vamos a buscar Proverbios capítulo 15. Está antes del libro de Eclesiastés. Solo tiene que voltear, ojear hacia atrás. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Proverbios 15, 16. Vamos a leerlo todos juntos. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poquito que Dios nos ha dado, pero con Él, pero teniéndolo a Él como mi esperanza, como mi columna. A un gran tesoro donde uno lo puede disfrutar de un tiempo muy breve, nada más. Y después vendrá una gran aflicción, vendrá un gran juicio. Entonces, hermanos, este año 2026 sería bueno si nosotros, mirando el libro de Eclesiastés, ya no nos quejamos por la situación que Dios me ha puesto. Dios mío, ¿por qué me diste esta situación? ¿Por qué tú me permites esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta carencia? ¿Por qué esta dificultad económica? ¿Por qué este problema? No, solo vamos a tener esto. Mejor es eso poquito. ¿Por qué? ¿Qué es poquito? Hermanos, no nos sobra el dinero. Sin embargo, nos ha permitido la economía justa para todavía poder venir a la iglesia, ¿sí o no? No gozamos de una salud tan excelente, pero aún esa poquita salud Dios me la permite para tener la fuerza de venir aquí a congregarme. Las poquitas cosas que Dios me ha permitido son totalmente necesarias y justas para poder llevar la vida adecuada delante de Dios. Entonces, aunque no son muchas cosas, pero Dios sabe que con esto poquito yo puedo llevar bien mi vida cristiana. Entonces, hermanos, el secreto no es mirar lo que nos falta, sino gozarnos con lo que tenemos y que tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros no miramos las cosas que nos faltan, sino miramos lo que el Señor nos ha dado, que es la esperanza de la vida eterna, siempre vamos a sentirnos satisfechos, siempre vamos a sentirnos agradecidos. Entonces, hermanos, los salvos no dejaremos de quejarnos cuando tengamos más. Dejaremos de quejarnos cuando veamos que Dios es nuestra esperanza. Y entonces en ese momento también vamos a agradecerlo mucho ante Dios. Hermanos, vamos a buscar Josué capítulo 2.
Josué, el sexto libro de la Biblia, ¿no? Josué, entre los primeros libros de la Biblia. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, versículo 21. Josué 2, 21. Vamos a leerlo. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hermanos, ¿qué les dije que era Eclesiastés? Como una ventana para ver un mundo sin Dios. Sin embargo, aquí hay otra ventana. Una ventana que tiene una cuerda o un cordón de grana. ¿Qué color? Rojo, rojo. Entonces, una cuerda roja ahí estaba. Hermanos, nosotros debemos tener como la vista de Rahab. Hermanos, Rahab, no sé si decir profesión, su trabajo, sí, ¿no? Como ramera, así, ¿no? Entonces, su vida realmente, ¿cómo sería? Juzgada por todos. Jericó era un mundo, una ciudad maldita por Dios, ¿no? Es la ciudad anatema, como la ciudad que Dios maldijo y estaba próxima a destruirse. Entonces, ¿cómo vivían las personas de Jericó? Rahab está explicando en Josué capítulo 2 que los habitantes de Jericó viven atemorizados y sin esperanza. Dice que ellos viven temblando. ¿Por qué? Porque ya se enteraron que ahí viene Israel y que vienen de la mano de un Dios que está destruyendo a todos sus enemigos a su paso. Entonces ellos mismos saben, somos los enemigos de Dios, somos los enemigos de Israel. Ellos lo saben. Entonces su corazón se llenó de temor. Pero Rahab también tenía este mismo temor. Sin embargo, sabiendo esto, ¿qué deseo tuvo ella? Cambiar su posición. Entonces fue cuando Dios le permitió que dos espías se quedaran en su casa y ella los ayudó. En ese momento ella hizo un pacto con los espías. Yo los ayudé. Entonces, denme la oportunidad de vivir, no solo yo, sino mi familia. Entonces los espías le dijeron, esta cuerda roja, cuélgala en tu ventana y en el día en que Israel destruya todo, todos los que estén bajo este techo con esta cuerda roja, no les pasará nada. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Cuando Rahab miraba por esta ventana antes de la cuerda roja, su corazón era como todos los habitantes de Jericó, sin esperanza y atemorizados. Pero cuando ahora ella veía por la ventana con esta cuerda roja, su vista sería completamente diferente. Entre que colgó esta cuerda roja y vino todo el ejército de Israel, pasó un lapso de tiempo. Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿cómo miraría ahora Rahab por esta ventana? Al ver con esta cuerda roja, tendría toda la esperanza de decir, si miro por fuera, veré un mundo destinado a la destrucción. Pero al ver esta cuerda roja, tengo la esperanza de que esa destrucción no me va a alcanzar a mí. Tengo la esperanza de que esa destrucción, ese juicio, nunca me va a alcanzar a mí. Porque hay un pacto. ¿Cuál es el pacto? Esa cuerda roja ahí colgada. Entonces, ella vería un mundo sin esperanza. Pero al ver esa cuerda roja, su esperanza que ella misma tenía de decir, mi esperanza ya no está en esta ciudad, mi esperanza está en esa cuerda roja. Entonces, hermanos, nosotros también vemos la ventana del libro de Eclesiastés. Uno puede decir, esto es el mundo de las personas que no conocen a Dios, que no tienen la esperanza de la vida eterna. Pero ahora vemos una ventana que tiene una cuerda roja. Hermanos, esa cuerda roja está representando la sangre de Cristo derramada en la cruz.
Entonces, hermanos, ahora nosotros vemos un mundo igual que Jericó. Un mundo que ya Dios determinó destruir. Vemos un mundo que ya Dios determinó darle un juicio sumamente severo. Y al igual que las personas de Jericó, vemos cómo este juicio se acerca cada día se acerca este juicio de Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos esta fe. Cristo murió hace 2000 años en la cruz, derramando su sangre preciosa. Entonces, en esa ventana de ese mundo que está próximo a ser destruido, ¿qué es en lo que nosotros debemos ver? La sangre de Cristo derramada en la cruz, de tener la fe de decir, esta destrucción no me va a alcanzar a mí. Esta destrucción, este juicio, nunca podría venir a mí. ¿Por qué? Porque está este pacto. Cristo ya murió por mí en la cruz. Cristo ya derramó su sangre por mí en la cruz y yo tengo la fe. Yo he recibido la salvación. Yo he nacido de nuevo. Entonces, hermanos, pensémoslo en los de Jericó. Mientras más veían que Israel se acercaba, las personas más se sentirían atemorizadas. Pero mientras Rahab veía que Israel se acercaba, más esperanza ella tenía. Así también nosotros. Las personas que no tienen la esperanza de la vida eterna, mientras más ven venir el juicio de este mundo, su corazón desmaya, se deprime, se agita, así. Pero mientras los salvos que tenemos la esperanza de la columna de la esperanza de la vida eterna, mientras más vemos la segunda venida del Señor, más esperanza tenemos, más queremos llevar una vida recta. Hermanos, Rahab, ella, después de este acontecimiento, ¿sabe qué hizo? Se casó con alguien muy especial, Naasón, príncipe de los príncipes de Judá. Y Naasón, de su descendencia, Cristo nació. Entonces, esta Rahab cambió por completo su posición. De vivir en una ciudad maldita, pasó a ser parte de la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Por esa cuerda roja, por ese pacto de la cuerda roja. Así también nosotros, hermanos. Nosotros ya no somos parte de este mundo que está maldito por Dios. Ahora somos parte de la genealogía de Cristo. Entonces, al ver esa cruz, esa sangre derramada, nos hace pensar, ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte de la genealogía del Señor con todas estas promesas. Entonces, al ver esa cruz, hace que nuestro corazón tenga todavía mucha más esperanza. Entonces, hermanos, así también nosotros, cuando veamos la dificultad de todo este mundo, ¿en qué hay que enfocar nuestra vista? Esa cuerda roja. ¿Qué significa? En la sangre de Cristo que ha sido derramada. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19. Hebreos capítulo 6, versículo 18 y 19. Estos dos versículos son largos. Sin embargo, sí valdría mucho la pena si nos tomamos el esfuerzo de memorizarlos. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, sí valdría mucho la pena invertir el tiempo en meditarlo y, si es posible, memorizarlo. Vamos a leerlo juntos, 18 y 19 de Hebreos 6, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, ¿con qué está comparando la esperanza? Con un ancla, con un ancla. Entonces, hermanos, esta ancla, ¿para qué ayuda? Para permanecer firme, para permanecer firme. Entonces, hermanos, la esperanza de la vida eterna es nuestra
ancla. Hermanos, entonces, mientras las personas que su fe está debajo del sol, su esperanza cada día se acaba, de los que nuestra fe está arriba del sol, los que han nacido de nuevo, los que han recibido la salvación, su esperanza, ¿qué cosa? Aumenta, aumenta, se hace más fuerte. Esta columna ahí sigue firme. Entonces, hermanos, esto es bien importante para cada uno de nosotros. Es nuestra ancla toda esta esperanza. Entonces, hermanos, pensémoslo. Esta ancla hasta en el tiempo de la muerte, ¿será firme o no? Mire bien, para el que no ha nacido de nuevo, pensémoslo bien. Ellos tienen un nacimiento y dos muertes. Su primera muerte física, carnal. Pero dice la Biblia que experimentará una segunda muerte. ¿Qué es esa segunda muerte? Ser echado al lago de fuego. Pero el que ha nacido de nuevo tiene dos nacimientos y solo una muerte. Tiene su nacimiento físico y tiene su nacimiento de alma. El día en que nació de nuevo y solo podrá experimentar una muerte, la muerte física nada más. Sin embargo, a partir de eso nunca experimentará otro tipo de muerte. Al contrario, hermanos, para los que no han recibido la salvación, si muere, empezará ahí su muerte eterna, condenación eterna, segunda muerte. Pero para los salvos, después de la muerte, ahí le comienza su verdadera vida. Hermanos, debemos pensarlo como la mamá que está embarazada del bebé. Hermanos, la mamá que está embarazada del bebé, ese bebé, ¿cuándo comienza a vivir? O oficialmente, cuando sale de su mamá, ¿no? Cuando viene a este mundo. Ahí oficialmente comienza su vida. Estuvo 9 meses con vida en el vientre de su mamá, pero ¿cuándo es su cumpleaños? Cuando sale a este mundo. Entonces, hermanos, este bebé dentro del cuerpo de su mamá también tiene sus sentimientos, ¿no? También se alegra, se entristece, se preocupa y todo eso. Pero podemos decir, él vive muy cómodo ahí, muy calientito y cómodo ahí. Sin embargo, hermanos, la vida dentro del vientre y la vida fuera del vientre son incomparables, totalmente diferente. El mundo dentro del vientre de la mamá y el mundo fuera del vientre de la mamá son incomparables. Así de incomparable este mundo en el que estamos viviendo al mundo de la vida eterna. Totalmente incomparable. Así será de grande la diferencia. ¿Qué quiere decir? Ahora es como si viviéramos en el vientre nada más. Y cuando nosotros tengamos que morir, cuando tengamos que morir físicamente, es cuando entramos a nuestra verdadera vida, a un mundo que será incomparable con el que ahora vivimos. Hermanos, este mundo, aún lleno de pecado, tiene grandes bellezas naturales y todo eso, pero a donde vamos es incomparable la belleza que tendremos. Aún este mundo que tiene mucho problema, sí nos permite reír, sí nos permite disfrutar algunas cosas, pero al mundo que entraremos, esa risa, el disfrutar de esas cosas será incomparable a lo que ahora vivimos. Entonces, cuando nosotros tengamos que morir, ahí inicia nuestra verdadera vida. ¿Por qué? Por eso esta esperanza es el ancla que más se acerca el momento de la muerte, pero esta ancla más fuerte se pone. Es por eso, hermanos, que es cierto. Hay como este dicho, cuando un salvo muere, eh, está diciendo, muchos le lloran, pero él está gozando, ni se acuerda, así, debo decir, está tan contento. ¿Cómo no morí ayer? ¿Cómo no morí antier? ¿Cómo no morí antes? Por eso, cuando un salvo muere, aquí nosotros le lloramos, es normal. Pero él estará llorando. ¡Asu! ¿Qué mundo es este, no? Dice el apóstol Pablo que escuchó como palabras inefables. ¿Qué quiere decir? Que lo que él experimentó cuando visitó el tercer cielo era algo que humanamente ni siquiera se puede describir de la tanta alegría que ahí había. Al grado que el apóstol Pablo, él dijo en Filipenses, ojalá me muriera ya, ¿no? Ojalá me muriera ya para volver a ese lugar tan precioso.
Entonces, eso es, hermanos, nuestra esperanza. La esperanza que ni la muerte la puede destruir. Al contrario, solo la hace mucho más fuerte. Solo lo hace mucho más fuerte nuestra esperanza de la vida eterna. Segunda de Reyes, vamos a buscarlo en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18, capítulo 5 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7. Yo lo voy a leer. Está hablando del rey Ezequías de Judá del Sur. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces, hermanos, como Asiria era el imperio al que todos le temían, porque era muy cruel. Pero este Ezequías puso tanto su esperanza en Dios que esa esperanza hizo a un lado el temor que le tenía a esta nación, a este imperio. Entonces está diciendo, versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entonces, ¿cuál fue la clave de la victoria, de la buena vida de Ezequías? Que siempre puso a Dios como su esperanza. Entonces, hermanos, para nosotros debemos pensarlo. ¿Cómo puedo poner a Dios como mi esperanza? ¿Cómo puedo poner de verdad a Dios como mi esperanza? Está diciendo el versículo 6, ¿cómo Ezequías lo hizo? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Hasta ahí. Siguió a Jehová y no se apartó de él. Esta palabra, esta frase, ¿a cuál se parece mucho? San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es igual. Entonces, ¿qué es permanecer en Dios? Actualmente, el libro de Efesios capítulo 1, lo resumimos, permanecer en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, un cuerpo completo, Cristo. Permanecer en Cristo, permanecer en Dios, permanecer en la iglesia. Entonces, luego está diciendo, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Obedecía la palabra. Entonces, es igual, obedecer la palabra. Uno permanece en la iglesia, obedece la palabra, ¿y cuál es el resultado? Versículo 7, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Este Ezequías, entonces, permaneció con el Señor. Nunca se apartó de él, obedeciendo la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Dios estaba con él. Entonces, esto es poner a Dios como mi esperanza. Si yo permanezco de verdad en la iglesia, si yo estoy como teniendo la comunión íntima con Dios, entonces si yo también estoy obedeciendo la palabra, entonces significa que estoy poniendo a Dios como mi esperanza de verdad. Entonces, hermanos, si englobamos todos los propósitos de los salmos, debe llegar a uno. Tengo que poner este año 2026, sí o sí, tengo que poner a Dios como mi esperanza. Entonces, hermanos, los que ponen a Dios como su esperanza, ¿qué harán? Lo mismo que Ezequías. ¿Qué quiere decir? Hermanos, hay el propósito y hay la determinación. Hermanos, estos dos tienen que estar juntos. ¿Por qué? Un propósito sin determinación se va a desvanecer como una neblina. Un propósito es una meta y una determinación es la fuerza para llegar a esa meta. Entonces, los salvos
¿por qué al final del año muchas veces no cumplimos nuestros propósitos? Porque no hubo determinación, porque planeamos el propósito, pero nunca planeé cómo llegar hacia ese propósito, porque fijé una meta, pero nunca planeé cómo caminar hacia esa meta. A eso se le llama la determinación. Entonces, si el propósito es, este 2026, voy a poner a Dios como mi esperanza, ese es mi propósito, esa es mi meta, ¿cuál debe ser la determinación? Aunque esté muy cansado, voy a leer la Biblia todos los días. Aunque esté de verdad como con muchas actividades, voy a orar cada día. Aunque de verdad esté muy desanimado, voy a participar en la iglesia. Aunque ahora no entienda el por qué, pero voy a obedecer la palabra de Dios. Eso es la determinación. Entonces, el propósito es, Dios será mi esperanza este 2026. Pero la determinación es esta. A pesar de que esté yo extremadamente cansado, sí o sí tengo que leer la Biblia todos los días. A pesar de que esté bien ocupado en un montón de actividades, sí o sí tengo que orarle a mi Señor. Aunque esté bien desanimado, pero sí o sí tengo que permanecer en la iglesia. Aunque sea la situación que yo no puedo entender, tengo que obedecer la palabra del Señor. Eso, ¿cuál sería la conclusión si nosotros tomamos esa determinación? Si hoy fijamos esa meta, ese propósito, pero durante el año nosotros tomamos esta determinación, al final del 2026, ¿cuál sería la conclusión de nuestra vida? Y Jehová estuvo conmigo. Esa sería la conclusión. Y Jehová estuvo conmigo. Así como el rey Ezequías, segunda de Reyes 18:7, Jehová estaba con él. Así también Dios estuvo conmigo. Hermanos, entonces, propósito, pero también la determinación. Entonces, si yo no participo en la iglesia, si yo soy la persona que no participa en la iglesia, entonces, ¿puedo decir que he puesto a Dios como mi esperanza? No es así. No es así. Hermanos, si yo no soy el que tiene la comunión íntima con Dios, ¿soy el que puede decir que ha puesto a Dios como su esperanza? Tampoco es así. Entonces, hermanos, vamos a tomar esta determinación y esto es poner a Dios como mi esperanza. Entonces, hermanos, que eso sea en global el propósito de cada uno de nosotros de este año y que al final de este año nosotros podamos decir, de verdad, Dios estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque yo estuve con Él, porque lo puse a Él como mi esperanza. Entonces, hermanos, el año pasado, en la vida de usted, ¿vinieron dificultades o no? ¿Lloró o no? Faltaron lágrimas, ¿no? Así. Este 2026 será un año bien pacífico, tranquilito, como un bebé, seremos así, más fuerte. Usted debe estar consciente de eso. Más fuerte. Si había problemas en el 25, este 26 habrá más. Habrá más. Pero Dios será mi esperanza. ¿Qué quiere decir? La esperanza tendrá más sabor en mi vida este 2026. El Señor me dará más esperanza todavía. Entonces, hermanos, que de verdad este 2026 nosotros dejemos la tibieza del 2025 y tomemos la determinación de este año Dios sí o sí va a ser mi esperanza. Entonces, hermanos, del 12 al 16, ¿qué evento tenemos en Ciudad del Carmen? ¿Va a venir o no? Hermanos, esa es nuestra primera prueba de la esperanza. Vamos a venir a este seminario de la Biblia. ¿Pudo invitar al final del 2025? Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo. Entonces, vamos a invitar, aunque sea un alma. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos, por favor. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido haber aprendido este primer domingo del año la preciosa palabra tuya. Hemos recordado la esperanza viva que tenemos. Si entre los oyentes hay alguien que todavía no tiene esta esperanza, por favor, que este año esa esperanza de la vida eterna se pueda consumar en ellos. Permíteles la fe, no solo para tener conocimiento del Evangelio, sino para tener la fe del verdadero Evangelio. También te pedimos, los que ya hemos nacido de nuevo, el 2025, muchos no lo pudimos terminar bien. Pero este 2026
De verdad queremos vivir conforme a tu santa voluntad y ponerte a ti como nuestra esperanza viva. Queremos no solamente el propósito, sino también vamos a tomar la determinación de seguirte. Por favor, te pedimos que siempre cuides y guardes a cada uno de los amados hermanos y que en este año, cuando vengan las dificultades, los problemas, las carencias, ayúdanos a recordar la palabra que hoy escuchamos para que nuestra esperanza se haga todavía más fuerte, se haga todavía más firme. Tú eres nuestra única y verdadera esperanza. Todo esto lo pedimos añadiendo que por favor se aproximan los seminarios en Ciudad del Carmen y en Villahermosa. Por favor, ocúpanos para traer, aunque sea un alma, para que escuche la palabra y reciba la salvación. Mueve nuestro corazón para poder salir a invitar a esas almas que están perdidas. Todo esto lo pedimos en el nombre tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mm, un momentito. Solo por ser el primer domingo, creo que hay que despedirnos, o más bien saludar a los hermanos de Villahermosa. Un momento. Sí, ahí se ven todos. Cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien, Dios le bendiga. Bye. Aquí.